infinitas gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias porque sabemos que tú has sido bueno y que en medio de todo, las dificultades, las circunstancias que vivimos día a día, tú has estado con nosotros y hoy hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte, cada uno de los que estamos aquí, que abras nuestro corazón, que seas tú, Señor, gobernando nuestras vidas, que seas tú viniendo a nuestras mentes, a nuestros corazones, llenando cada área de nuestras vidas. Padre, necesitamos que seas tú reformando todas las áreas, transformando todas las áreas de nuestros corazones y que podamos seguir siendo de bendición a otros. Siembra, por favor, la semilla de tu palabra, limpiando nuestros corazones de todo odio, de todo rencor que pudiéramos tener por las circunstancias que hemos vivido en nuestras vidas. Pero que tú te muevas esta tarde para libertad, para sanidad, para fortaleza, y que cada uno, Señor, podamos tomarnos fuertemente de tu mano y ser guiados por ti. Usa mi vida, guíame, Señor. Habla tu palabra, que seas tú ministrando el corazón de cada uno de mis hermanos a través de estas palabras y de este mensaje que has puesto en mi corazón, Señor. Bendícenos, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pensar diferente y ver las cosas de diferentes ángulos nunca va a ser malo. ¿Están de acuerdo? O todos quisieran que pensáramos igual. A ver, ¿a cuántos les gusta que todos piensen igual? Bueno, hay algunos que sí, quisieran que todos pensaran igual que uno, pero hermanos, lo normal es que todos pensemos diferente. Lo normal y lo bueno es que todos podamos ver de diferentes perspectivas las circunstancias. ¿Para qué? Para ayudarnos a ver cosas que en algún momento no podemos ver o darnos cuenta de circunstancias que hemos pasado desapercibidas, y tarde o temprano, en la multitud de consejos, en la multitud de opiniones, en la multitud de experiencias, podemos avanzar y ver la bendición del Señor en sabiduría. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero por alguna circunstancia, cuando tenemos diferencias de pensamientos acerca de quién es Dios, acerca de lo que Dios dice, acerca de lo que Dios habla, esas diferencias de quién es Dios en el pensamiento de algunos, pues tarde o temprano colapsan las situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar quién es Dios por nuestra perspectiva de pensamiento. Tenemos que determinar quién es Dios por quien Él dice que Él es a través de su palabra. ¿Están de acuerdo? Nosotros no podemos inventar el hilo negro, ni debemos de estar tratando de transformar la verdad del Señor. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de hablar la verdad del Señor, siempre hay cosas que se levantan en contra. Hay cosas que empiezan a poner dificultad y problemas. Miren, hace algunos años un familiar muy cercano me decía, es que Dios es energía. Y por más que tú me digas, que me cuentes, Dios es una energía. Dios es una fuerza. No, no, no. Es más, tengo que decirte, Dios es el universo. ¿Cuántos han escuchado esas cosas? Bueno, eso no es correcto, hermanos. Dios no es una energía, Dios no es una fuerza, Dios no es el universo. Dios es una persona. Dios, bueno, tres personas, un solo Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esta experiencia de conocer personalmente a Dios es lo que en algún momento nos lleva a tener diferencias de pensamiento. Yo me acuerdo que viajé una vez a una laguna en una región maya. En algún momento les he contado de ese viaje misionero, y conocí a un joven que me dijo, Dios es Q. Y yo venía del patio trasero de ese hostal donde estábamos ahí, y ahí decía, Q es el Dios de todos los dioses. Ellos siguen creyendo que el sol es un Dios, que la cosecha es un Dios, que la lluvia es un Dios, y tan solo Q es el Dios de todos los demás dioses, porque ellos tienen un politeísmo. O sea, no conocen al Dios de las Escrituras, al Dios que se ha revelado en la palabra. ¿Están conmigo?
Entonces, hay personas que creen y tienen en su opinión muchas veces lo que Dios puede hacer. Por ejemplo, Dios creador, Dios sanador, Dios todopoderoso. Y eso no es incorrecto de quién es Dios. Pero hay personas que conocen lo que Dios hace más que al Dios que hace todas esas cosas. No hay una relación personal en conocer a Dios, porque no creen que Dios tenga una esencia o un ser personal como nosotros. Ay, hermanos, a ver, los noto muy serios. ¿A poco no saben que Dios es una persona también, que tiene sus pensamientos, que tiene su voluntad, que tiene sus emociones, sus sentimientos? No, 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 a ver, todos escuela de crecimiento este miércoles otra vez. Están medios perdidos. A ver, voy a repetirlo. Dios se ha manifestado en las tres personas de la Trinidad, en un solo Dios, que eso solamente lo podemos entender por obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Pero cuando nosotros nos acercamos a hablar con Dios Padre, tenemos que saber que Él tiene sentimientos, emociones y voluntad. Cuando nos acercamos con Dios Hijo, nuestro Señor Jesús, Él tiene sentimientos, pensamientos, emociones y su voluntad. Y cuando nos acercamos con Dios Espíritu Santo, Él tiene sentimientos, emociones y su voluntad. Todos los que hemos llevado quién es Dios, hemos visto todo esto en escuela de crecimiento. Ay, hermanos, les hizo falta café. A ver, ¿cuántos dicen un fuerte amén? Dios conoce nuestros sentimientos, Dios conoce nuestras emociones, Dios conoce cómo funcionamos por dentro, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Somos personas también nosotros. Dios no es un concepto, Dios no es nada más un pensamiento, una ideología, un invento, como algunas personas dicen. Dios es una persona, y cuando tú tienes una relación personal con Él, puedes conocerlo realmente. Hay personas que solamente están creyendo algunas cosas, pero no tienen la revelación de quién es Dios. Quiero que veas 1 Corintios 2:10, dice: ahora bien, Dios nos ha revelado. ¿Quién nos revela? Por medio de... y viene espíritu con E mayúscula, se refiere a el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? ¿Cómo nos enseña Dios todas las cosas? Leyendo la Biblia. Sí, leyendo la Biblia, pero por revelación del Espíritu Santo. Satanás se sabe la Biblia, y hay un chorro de personas que leen la Biblia y no la entienden y no conocen al Señor, porque lo único que tienen es conocimiento bíblico, pero no la revelación del Espíritu de Dios. Y hay personas que solamente buscan la revelación del Espíritu sin conocer la palabra y terminan bien confundidos. Eso es harina de otro costal. Pero vamos, pues el Espíritu examina todo hasta las profundidades de Dios. A ver, todos abrieron su Biblia en 1 Corintios 2. A ver, quiero que leamos desde el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9. Y este es mi versículo favorito, me encanta cantarlo y decirlo. Antes bien, como está escrito, ni ojo vio cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, todas esas cosas que ha preparado el Señor, el mundo espiritual, su bendición. Todas las cosas nos las revela por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Vuelve a repetirlo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras de enseñanza enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pues el hombre natural, di conmigo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura, no entiende y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa es la vida en el espíritu. En cambio, el espiritual sí puede juzgar todas las cosas, pero él no puede ser juzgado por nadie, por orar, por ayunar, porque las personas no entienden las cosas espirituales. Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, cuando tú tienes pensamientos de fe, cuando tú tienes pensamientos de oración, cuando tú tienes pensamientos de buscar al Señor, es la mente de Cristo que ahora está puesto en ti, pero las demás personas nos ven como sonajas, sonados. No, no nos entienden. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermanos, las diferencias del pensamiento de quién es Dios y el pensamiento de cómo es la vida en Dios, pues siempre van a traer problemas. Y definitivamente nosotros no podemos amoldar a Dios a lo que nosotros quisiéramos. Las personas no pueden dar la definición de quién Dios es fuera de lo que Él mismo dice que es. ¿Están de acuerdo conmigo? Nosotros, hermanos, tenemos que vivir enfocados en que si nosotros hoy hablamos de quién es Dios, pues nos vamos a meter en rollos. Tú y yo tenemos que estar preparados para meternos en problemas. Di conmigo, nos vamos a meter en problemas cuando hablemos quién es Dios. Porque para empezar, el mundo espiritual de maldad del enemigo se va a levantar en tu contra. Pero también las ideologías y pensamientos de otras personas se van a levantar. Porque mira, por alguna situación hay personas que están tan enamoradas y están tan involucradas en adorar su religión y no al Dios que tal vez están tratando de promulgar en la religión. Hay personas que viven para adorar la religión o pensamientos religiosos más que para adorar al Dios que se está hablando en dichas congregaciones o en dichas religiones. Sin embargo, hay situaciones que pasan dentro de la misma iglesia cristiana. Hay personas que dicen ser cristianos que adoran más a la iglesia donde están que al Dios de toda la iglesia. Yo no puedo criticar a otras religiones o hablar de otras religiones, pero tengo que hablar del cristianismo y de personas que se determinan a sí mismos como cristianas y que hoy no están adorando a Dios ni están buscando a Dios, sino que se meten en pleitos de religiosidad por defender creencias e ideologías, aun cuando van en contra de la misma palabra. Hemos vivido esas cosas, ¿verdad? Y conmigo más el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de Jesús. Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hermanos, las personas necesitan tener un tiempo de ministración con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que quita el velo. El Espíritu Santo es el que trae la vida. El Espíritu Santo es el que nos habla de parte de Dios. Si una persona no conoce a Dios Espíritu Santo, pues vive perdido en muchas cosas. Vive sin una verdadera relación con el Dios que predicamos. Y definitivamente vamos a tener circunstancias, pero el Señor mismo nos dijo: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Hermanos, no se trata aquí de querer llevar a una vida de, bueno, pues no pasa nada. Lo que cada quien piense, pues cada quien. Bueno, sí tenemos que respetar, definitivamente tenemos que respetar el pensamiento de otras personas, pero si nosotros nos quedamos callados con tal de que no hayan conflictos o con que no hayan, bueno, tal vez la palabra no sería conflictos, la palabra sería discusiones para poder hablarles. Si no hablamos de Jesús, ¿quién va a hablar de Jesús? Si no hablamos de quién es el Dios de la Biblia, nosotros, ¿quién va a hablar? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Están de acuerdo?
Entonces tú y yo no podemos parar de hablar del Señor a pesar de las dificultades que vengan. Pero tú y yo sí podemos confiar que cuando el Señor está con nosotros, cuando hablamos su palabra, tarde o temprano veremos bendición, transformación de vidas. Y qué lindo es cuando tú platicas con una persona que su corazón ha ido llenándose de sanidad. Y puedes ver la nobleza en su corazón, puedes ver la docilidad en su corazón. Cuando tú hablas con una persona que tiene sanidad en su corazón por múltiples circunstancias, es más receptivo de la palabra. En cambio, una persona que es brava, enojona, como algunos conocerán, aquí en esta iglesia no hay ninguno, hermano, no hay ninguno. Eso es en otros lugares. Qué difícil es que la palabra llegue. ¿Están de acuerdo? Quiero que leamos la proposición del mensaje. Debido a las diferencias de ideologías y pensamientos religiosos, muchos de nosotros vamos a recibir ataques y hostilidad, lo cual en muchos casos destruye el ánimo y las intenciones de seguir hablando de Dios a otros. Y muchos terminan con un corazón dañado o engañado, lejos de la piedad y el amor al prójimo. Y conmigo, debemos poner nuestra confianza en el Señor, que usará nuestras vidas para hablar su evangelio y transformará muchas vidas para tener corazones de piedad y nobleza en el nombre de Jesús. Hermanos, el título del mensaje de hoy es Confía en el Señor. Aun cuando estamos rodeados de circunstancias, injusticias, ataques, tenemos que saber que hay un Dios en el cual podemos confiar. Él es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ok, punto número uno, la confianza en el Señor es la que nos impulsa a hablar su evangelio. ¿Alguien lo puede leer conmigo otra vez? La confianza en el Señor es la que nos impulsa a hablar su evangelio. Hay personas que hoy están dejando de hablar el evangelio porque no tienen toda su confianza en el Señor. ¿Ok? Es lo que quiero que veamos en la Biblia. Y muchas veces perdimos la confianza porque nos han dado hasta por debajo de la lengua, o porque hemos recibido ataques o insultos. ¿Ok? Vamos a ir a Hechos 17, versículo 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Dónde estaban? En Tesalónica. ¿Y en dónde entraron? A una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. A ver, hermanos, ¿alguien ha tenido una discusión últimamente? ¿Cómo discutes tú? Mira, mira cómo discutieron ellos. Ahorita vamos a ver nosotros y luego ellos. Primero ellos y luego nosotros. Declarando, estaban discutiendo, ¿cómo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien Pablo anunciaba y nosotros también anunciamos, Él es el Cristo. Ok, hermano, ¿cómo discutes tú? Este desgraciado, cálmate, pa. Ahorita vas a ver. No, no quieres entender, ahorita te voy a hacer entender de uno. Eso no es discusión, hermano. Eso se llama pleito. ¿Ok? Discutir es sentarte en una diferencia de opiniones, hablando como la gente, tranquila, sin perder los estribos, sin jalarte mucho el pelo. Ustedes ven que yo he tenido muchas discusiones. Y entonces pueden llegar a platicar hablando con argumentos. No nada más hablar por abrir la boca, por tener capacidad auditiva para hablar o sonora para hablar. No, no es nada más hablar por hablar. Uno tiene que hablar respaldado en la palabra del Señor. Y si alguien te está diciendo lo opuesto, ok, te escucho siempre y cuando me digas de dónde sacaste lo que sacaste. No, es que yo creo que el universo, yo creo que la madre naturaleza es el Dios todopoderoso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo en las chanclas, digo en las chanclas de la abuela. ¿Sabe a dónde voy, verdad? No, 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 es que y empiezan a decir un chorro de pensamientos y de ideología. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Por qué lo crees?
Ahora, ¿crees en un Dios que es Padre? Sí, sí creo. ¿Crees que si tú te mueres vas a ir con el Señor cuando? Sí, sí, no, todos mis familiares se fueron con el Señor. Y entonces, ¿de dónde estás sacando esas cosas ahora? ¿O crees en el Dios de la Biblia y en su palabra? ¿O ya te estás inventando una religión nueva? Hay los que mezclan la resurrección con la reencarnación y con lo que acaba la vida se acaba cuando se muere, el ateísmo, y hacen una mezcolancia, no saben ni dónde están siquiera. Pero hermano, tú y yo tenemos que tener claridad de quién es el Dios que predicamos, de quién es el Dios que hablamos. A ver, ¿cuántos de ustedes saben por qué Pablo estaba diciendo que era necesario que el Cristo padeciese? ¿Qué significa la palabra Cristo? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? El ungido de Dios, el Salvador. ¿Y alguien sabe qué significa la palabra Mesías? Yeshua Mesías. Bueno, Mesías también significa el ungido, el Salvador, pero eso se decía cuando se leía en hebreo las escrituras. En hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristos, pero significa lo mismo. ¿Ok? Entonces cuando decimos el Mesías o cuando decimos el Cristo, estamos diciendo el ungido, solamente que uno fue en arameo y otro fue en griego, porque en ese entonces hablaban los dos idiomas. Es como el Spanglish. ¿Sí me sigue? Entonces, ¿qué significa el Mesías y qué significa el Cristo? El ungido, el Salvador. Entonces, ¿por qué Pablo les estaba diciendo a los judíos que Jesús era el Cristo? ¿Cómo creen ustedes que se lo estaba diciendo? Se los estaba explicando. ¿Cómo dice ahí? Ok. Voy a mostrar nada más 15 profecías mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento y mostradas en el Nuevo Testamento, donde se manifiesta que Jesús es el Cristo. Hay 356 profecías cumplidas por el Señor Jesús. 356. Solamente estoy mostrando las primeras 5. Dice ahí: el Mesías nacerá en Belén, el Mesías será precedido por un mensajero, el Mesías estará en Jerusalén entrará montado en un burro, será traicionado por un amigo, vendido por 10 piezas de plata. Todo anunciado cientos de años antes de que Cristo viniese. La segunda dice: por dinero vendieron al Mesías, el Mesías nacerá de una virgen, el Mesías será odiado sin causa, el Mesías debe guardar silencio ante sus acusadores. Hermano, el Señor Jesús cumplió todas estas profecías mesiánicas, o sea, profecías del Mesías, profecías que determinan que Jesús verdaderamente era el Cristo. Y eso era lo que Pablo estaba defendiendo en medio de la sinagoga judía. Estaba defendiendo con las personas, utilizando las escrituras. Quiero que veamos las últimas 3. Dice: el Mesías le darán vinagre para saciar su sed. El Mesías será ejecutado sin que le rompan un solo hueso. A ver, ¿cómo le hizo el Señor Jesús para cumplir eso él solo? No, ¿están de acuerdo conmigo? El Mesías resucitará de entre los muertos. Más de 500 personas por escrito dicen que Él resucitó. Historiadores no cristianos hablan de los testigos que vieron a Jesús caminando con el cuerpo glorificado. El Mesías será ejecutado por crucifixión como un ladrón, anunciado siglos antes y consumado en la cruz del Calvario. Él fue Jesús el Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador, el ungido de Dios. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Este es el mensaje que predicamos. Este es el Mesías que vino entre nosotros, hermanos. Ustedes pueden investigar las siguientes profecías mesiánicas que pueden ver, y pueden ver todo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y faltan algunas por cumplirse en la segunda venida del Señor. Pero hermano, ¿por qué predicamos tanto de Cristo? Porque, hermanos, es la noticia más importante que alguien puede recibir. Miren, yo hice una declaración del Evangelio.
Hay personas que me dicen, pastor, es que de repente no tengo claro cuál es el evangelio. A ver, si tú no sabes cuál es el evangelio firmemente, si tú no tienes claridad de qué es lo que tienes que predicar para que otros vengan a los pies, por favor, toma una fotografía aquí. Puedes tomar esta foto, puedes leerla, meditarla, buscar las porciones, pedirme las porciones bíblicas donde respaldo lo que estoy escribiendo aquí. Y quiero que lo leamos juntos. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que entregó a su Hijo unigénito, y su Hijo se despojó de ser Dios, Filipenses 2, tomando forma de siervo, siendo 100% hombre y 100% Dios. Vivió entre nosotros y a enseñarnos que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 16:4, y nadie llega al Padre sino por Él. Al cumplir la ley y ser perfecto, fue el Cordero que pudo hacer el único sacrificio, derramando su sangre para que todo aquel que en Él crea tenga perdón de pecados y vida eterna. Y al tercer día Dios le resucitó de entre los muertos, demostrando ser el Mesías o el Cristo, y por obra del Espíritu Santo y por la fe podemos nosotros nombrarlo nuestro Señor, a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Hijo unigénito de Dios entre nosotros. Dale más fuerte el aplauso y glorifícalo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Señor. Hermano, cuando tú vas a hablar de Jesús, no te preocupes por todo lo que no sabes de la Biblia. La Biblia dice que Él pondrá su espíritu en ti para que seas testigo de lo que has podido ver. No te preocupes por lo que no sabes. Enfócate en lo que has vivido, en tu relación personal, lo que has vivido en oración, lo que has vivido en ayuno, lo que has vivido en los milagros del Señor, lo que has vivido cuando has ido a orar por otras personas, lo que has vivido cuando hay otros viendo el testimonio de Cristo obrando. Solo enfócate en ser testigo de lo que tú avalas, de lo que Dios dice ser. No te preocupes por todo lo que no sabes. Todos nos falta mucho por aprender del Señor. Pero mira, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y vamos a ser testigos. ¿Dónde? Empezaron los discípulos en Jerusalén, salieron en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí estaban en su segundo viaje misionero en Tesalónica. Mira, por favor, todos tenemos el propósito. Di conmigo, todos tenemos el propósito por Dios de hablar su evangelio. A ver, volteate con el que está a tu lado y dile, tú tienes el propósito de hablar el evangelio, de compartir el evangelio a otros. ¿Cuál era el propósito de los apóstoles? ¿Cómo iba Pablo y Silas en este viaje? Ya bien curaditos, ¿verdad? De todos los latigazos que les dieron. ¿Saben cuántos kilómetros recorrieron? Cerca de 190 kilómetros, lacerados en la espalda porque fueron corridos de Filipos. ¿Y por qué continuaban adelante? ¿Por qué no se regresaron a su casa? Ya me cansé, ya me dieron bien duro. Bueno, a todos nos van a dar bien duro por debajo de la lengua también. Pero tenemos que saber que nuestro propósito es de predicar a Cristo, de predicar al Mesías, de seguir adelante en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Si conoces a alguien que no conoce el evangelio, empieza diciéndole: Dios te ama y ha dado lo más preciado por ti, su Hijo unigénito. Todos los que saben lo que significaría que quisieran tener hoy a sus hijos cerquita, no lo darían por nada a su hijo. El Señor nos dio lo más preciado, ¿están de acuerdo? Enfócate en hablar tu testimonio. No te preocupes por lo que no sabes. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer esto juntos. Todos necesitan saber que el Mesías o el Cristo murió y resucitó cumpliendo las Escrituras para darnos su libertad, su sanidad, su sangre, pero sobre todo su vida. Punto número 2. La confianza del Señor tiene que ver con la piedad y la nobleza. La confianza en el Señor, a ver, quiero que lo leas conmigo. La confianza en el Señor tiene que ver con la piedad y la nobleza. Dice el versículo 4: y algunos de ellos creyeron, otros no creyeron. Estaba la discusión entre los judíos y Pablo y Silas, y algunos no creyeron, pero unos sí, y se juntaron con Pablo. Di conmigo, eran hombres piadosos, griegos, hombres
piadosos en gran número. Y esta palabra piadoso que se traduce aquí en Reina Valera, en el original dice adoradores. Di conmigo, adoradores. Entonces los griegos que estaban buscando adorar al Señor, todos los que estaban adentro de la sinagoga eran judíos. Si no, no hubieran estado dentro de la sinagoga. ¿Están conmigo? Eran personas que tenían la religión judía y que habían llegado a adorar a Dios, pero eran de origen griego. ¿Ok? Y las mujeres nobles, yo no sé por qué dice que las mujeres sí eran nobles en esa época. No, 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 perdón. Sí habían mujeres nobles también y habían unas no tan nobles. No sé si ahora pasen esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, dice que en ese entonces las mujeres que sí eran nobles creyeron. Oye, hermana, si tienes una vecina que no cree, ya sabes. No, no es cierto, no es cierto, hermana. Hermano, es que, mira, yo no sé cuántos de nosotros hemos vivido con un corazón lleno de dolor y de circunstancias que te han lastimado. Y entonces la burra no era arisca. La hicieron, ¿verdad? Porque, no, si ahorita van a ver. Y esas reacciones no estaban. Hay muchos adolescentes, jóvenes, que son muy dóciles, que son muy nobles, pero no más crecen un poquito. Y ven y se ponen al tú por tú ahí con el papá y con la mamá. ¿Cuántos papás dicen amén? Entonces nos damos cuenta que se necesita un corazón muchas veces sano. Hay que sanar algunas cosas que nos han quitado la nobleza del corazón. Y por eso los corazones duros no reciben la palabra. No significa que por ser nobles sí eran salvos. No, no, no. Significa que en algún momento tal vez no habían sufrido tanto como otros. ¿Sí me siguen? Pero cuando hay un corazón de adoración, di conmigo, de adoración al Señor y de nobleza, tarde o temprano la palabra viene al corazón. Tarde o temprano el Señor empieza a obrar. Yo no sé cuántos de ustedes son testigos de que en algún momento tenían otros pensamientos de quién era Dios. Y conforme ha ido pasando el tiempo, han ido conociendo al Dios de las Escrituras verdaderamente. A ver, yo creo que todos aquí están de acuerdo conmigo. Hay personas que estábamos confiando en otro concepto o en otra ideología de quién era Dios, pero dentro de nuestros corazones estábamos buscando al Señor con todo el corazón. Tal vez estábamos recibiendo enseñanzas incorrectas o enseñanzas alejadas de la voluntad del Señor, pero con todo el corazón verdaderamente estábamos buscando al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes conocen personas con una devoción que buscan al Señor con todo el corazón y que ellos en algún momento están allí como que no, eso que ustedes los cristianos dicen está mal, pero yo busco a Dios con todas mis fuerzas. Y conforme pasa el tiempo, en ese ímpetu de devoción y de adoración al Señor, se encuentran con el Señor. Algo similar fue lo que pasó hace 2000 años. Mira, la palabra adoración dice postrarse delante o arrodillarse delante. También se traduce como dar muchos besos. Dice, la adoración es una actitud del espíritu, debido a que es una acción interna. Los cristianos adoran solo los domingos cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? No, constantemente, los 7 días de la semana. Cuando los cristianos se reúnen en el culto, el énfasis aún debe de ser adorar individualmente. Porque hay personas que vienen aquí y están ahí sentados, pero están así. Ay, como toca el de la batería. Ay, Dios. Oh, ni se diga del piano. Ay, uy, 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 uy. Ay, oye, esta hermana, como grita aquí al lado. No se diga la del coro.
refiero a que no viene una actitud de adoración al Señor y no solamente por venir y estar aquí, ya uno está adorando. No, no, no. Es una actitud del corazón. Es presentarse delante del Señor. Es presentarse y decirle: Señor, vengo a postrarme delante de ti. Vengo ante ti con todo mi corazón. Vengo a darte lo mejor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, independientemente del caminar que hayamos tenido, cuando tú buscas al Señor con todo el corazón, tarde o temprano el Espíritu te revela quién es Dios, cuánto te ama, todo lo que ha hecho por ti, y te ayuda a tener el entusiasmo para seguir adelante. Dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ¿qué está buscando el Padre desde hace 2000 años? Que le adoren en espíritu, pero también que le adoren en verdad. ¿Están de acuerdo? Hay personas que adoran: no, pues yo estoy buscando un Dios que no sé, y no le pueden adorar en verdad porque no le conocen. Pero poco a poco, el Señor ve cuando alguien está con un corazón piadoso. La palabra piedad en el Nuevo Testamento no está asociada con ayudar a los necesitados. Eso es un corazón de misericordia. El corazón de piedad es un corazón de santidad, apartado para Dios, apartado para la adoración del Señor. ¿Qué es la nobleza? La nobleza como valor se define a la calidad de ser generoso, honrado, digno de estima, con fuerte sentido de la justicia, bondad hacia los demás. Implica ser amable, desinteresado y capaz de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Que esto es fundamental de la nobleza, hermano. Tratando de hacer el bien sin esperar recibir, mostrando respeto, honestidad y lealtad. ¿Ustedes conocen personas fuera de la iglesia con un corazón noble? Claro que las hay. Claro que las hay, porque la nobleza se recibe en el seno familiar. La nobleza se recibe con padres llenos de sabiduría y de amor, que forman hijos llenos de nobleza. Conforme van creciendo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Algunos papás empiezan a tener relaciones también con otras personas que se involucran en la casa y empiezan a contaminar el hogar. Pero mientras Cristo está en el centro, mientras nuestros hijos nacen llenos del Espíritu de Dios y van creciendo con el Espíritu de Dios, hay muchas personas y jóvenes que tal vez no conocen al Señor, pero tienen un corazón de nobleza. Yo veo a algunos jovencitos siendo bien nobles, pero con confusión en su mente. Veo a muchas personas en las calles creyendo y buscando a Dios con nobleza, pero no le conocen por malos testimonios a su alrededor, por críticas, por juicios, por malas conversaciones que el enemigo inyecta para tratar de envenenar los corazones y de apartarlos de Él. ¿Están de acuerdo? Entonces, qué importante es que nosotros busquemos llenar el corazón de los demás, primeramente con la nobleza del Señor en nosotros, y con una actitud de adoración al Señor en todo tiempo. Buscad a Jehová mientras tanto pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Mira, quiero que vayamos y que tú y yo pongamos acción a lo que hemos escuchado. Las personas no creen en la persona del Señor es porque no le conocen y están adorando a otras ideologías y aún a la religiosidad. Es necesario adorar a Dios y tarde o temprano nos encontraremos con Él. Debemos tener un corazón de nobleza con el mundo que nos rodea y dejar el rencor, el odio y el coraje de lo que nos han hecho para poder llevarles a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Los que buscan al Señor tarde o temprano lo encontrarán. Es necesario orar y perdonar por un mundo lleno de dolor y odio, pero Dios nos llama a buscar la nobleza de corazón y a confiar en su cuidado y protección. ¿Cuántos lo creen? Mira, punto número 3: la confianza en el Señor nace de un corazón que sabe que Él nos amó primero. Entonces los judíos que no creían se levantaron en un alboroto, y dice: asaltando la casa de Jasón.
Por favor, di conmigo, asaltaron la casa de Jasón, procurando sacar a Pablo y a Silas de la ciudad. Pero no hallando a Pablo y a Silas, ¿a quién metieron al bote? ¿A quién metieron a la cárcel? A Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos están trastornando al mundo y también ya vinieron acá. Estaban buscando a Pablo y a Silas, no los encuentran. ¿Y a quién agarraron? A Jasón y a otros hermanos cristianos. Versículo 7: a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos del César. O sea, Pablo y Silas y toda la iglesia, diciendo que hay otro rey. ¿Cuántos decimos que hay otro rey desde hace 2000 años? Por supuesto que hay otro rey, se llama Jesús. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que está sentado en el trono a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros predicamos de otro rey. Por supuesto que no es un rey terrenal, pero ellos argumentaron las palabras acerca del nuevo reinado de Cristo, porque ellos dijeron que el reino de los cielos se había acercado. Las mismas palabras del Señor. Y entonces se levantaron haciendo un chisme y atacándolos. E injustamente Jasón fue llevado a la cárcel. Pero mira, dice: y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad. Pero obtenida fianza ¿de quién? Obtenida fianza ¿de quién? Dí conmigo, Jasón pagó. Y los demás tuvieron que pagar también. Entonces lo soltaron. Yo no sé, pero a mí me bendijo mucho leer esta pequeñita historia después de la predicación del Mesías. ¿Sabes qué significa Jasón? El que sana. Y creo que no es como tal una parábola, pero cuando yo la estaba leyendo, me bendijo tanto saber que Jasón pagó y los demás hermanos pagaron. Hermano, el precio que se pagó para que tú y yo podamos ser hechos hijos de Dios y tengamos libertad y podamos vivir en el reino de los cielos, lo pagó el Señor Jesús a precio de su sangre, siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Hermano, yo no sé qué circunstancias estés pasando tú en tu vida, y hoy el Señor te ha traído para que tú puedas volver a confiar en el Señor y que vuelvas a hablar de Él, que vuelvas a hablarle a otras personas, teniendo la certeza que el ungido de Dios, el enviado para salvarnos, el que ha sanado y sanará los corazones de la humanidad, ha venido entre nosotros. Se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Él es el que resucitó de entre los muertos y Él está vivo. Y en medio de las dificultades, yo no sé cuántos hoy tengan dificultades, pero el Señor te ha traído hoy para decirte: tienes que volver a confiar en Él y tomarte de su mano. Y quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo esta tarde y que leamos Segunda de Crónicas capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Di conmigo: hay una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Versículo 3: entonces él tuvo temor. Versículo 3: ¿qué pasa cuando tú y yo estamos siendo atacados? Tenemos. Y Josafat, ¿qué es lo que hizo? Se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Di conmigo: se humilló, puso su rostro en tierra y pidió ayuno. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron. Versículo 5: entonces Josafat se puso de pie en la asamblea, en la casa de Jehová, diciendo: y Jehová,
Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en el cielo y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Di conmigo versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y les diste la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabemos que en nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar está el Espíritu de Dios para poderlo buscar? Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab se han levantado en la tierra. Venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Versículo 11. He aquí ellos nos han dado el pago, viniéndonos a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Estas personas habían recibido misericordia de los judíos, y estos malvados se levantaron en contra del pueblo de Israel, pagando mal por bien. Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová, y sus niños y sus mujeres y sus hijos, así como estamos ahorita. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, subráyalo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros, no van a pelear en este caso, solamente paraos, estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar, di conmigo, para alabar a Jehová. Cuando el Señor te ha dado la victoria por la fe, tú y yo tenemos que alabar al Señor con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto del Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, a ver, ¿cuántos podemos entonar hoy cantos de alabanza al Señor? Es su amor,